Podría como recuperar un poquito lo último rápido, o sea, hacer una comparación política de lo último que hicimos, como para refrescar a aquel que no lo tiene tan presente. Vamos, Lena, dijiste vos que sí. Sí. Dale. La clase pasada vimos lo de las comunicaciones de los incas, la confederación azteca, explicamos todo lo que era una confederación, lo de la triple alianza de los aztecas y lo del territorio maya, que eran como diferentes pueblos, y así que cada pueblo tenía religión, cultura, idioma, todo igual, pero tenía una política diferente cada pueblo. Estamos de acuerdo. ¿Y te acuerdas qué diferencia, cómo definimos a una confederación? Era una unión de dos o más unidades políticas para formar algo que más se unifican y forman una mayor. Bien, coincido plenamente con tu definición. Si comparáramos Confederación Azteca con Imperio Inca, ¿cuál es la principal diferencia? Que en el Imperio Inca está todo centrado en un emperador. Claro, está centralizado. Bien, que está centralizado. Que también lo está en el caso de la Confederación. Sí, también. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Una monarquía absoluta. Los incas tenían una monarquía absoluta. ¿Y en el caso de los aztecas? ¿Cuál es la diferencia? Si ambos están centralizados. Ambos están centralizados, ese es el punto en común. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre incas y aztecas si ambos están centralizados? Los incas todos... Y otra confederación. Dale, Tadeo. El imperio inca todo lo gobernaba una sola persona. Y los aztecas eran una triple alianza que cada uno tenía su líder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero sí, Lena, dale. Había uno que gobernaba más que otros dos, me parece. Sí, coincido, Sí, pero con en realidad el tiempo. la diferencia está en los orígenes. O sea, los aztecas siempre fueron uno, que se fueron expandiendo progresivamente hasta incorporar todo lo que uno vio en el mapa. Y en el caso de los aztecas no siempre fueron uno. Originalmente fueron tres, que eventualmente se pusieron de acuerdo para formar algo mayor. Y después progresivamente quienes gobernaban desde Tenochtitlán lograron como imponerse frente al resto, pero no es que originalmente fue uno que se expandió, sino son tres que se juntaron. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Dicho esto, salimos de ese repaso, sabemos que todavía estamos mirando estas unidades políticas que uno define como complejas. Lo que yo les había pedido, y ahora vamos a ver qué es lo que pueden hacer, es trabajar con todo lo que implicaba lo económico. ¿Estamos? Lo económico, siempre con el mismo razonamiento, al igual que en la parte política, donde uno identificaba puntos en común y también diferencias, lo mismo podríamos hacer tranquilamente con incas, aztecas y mayas desde el punto de vista económico. Es decir, tienen algo común, pero más allá de ese punto en común, cada uno de ellos, de acuerdo a su geografía o a su especificidad ambiental, se dedica a hacer tal o cual cosa de una manera un poco diferente respecto del otro. Ahora sí, sacamos a Lena que hoy habló, sacamos a Tadeo que ya habló. A ver, ¿quién se puede arriesgar a hacer alguna introducción a lo económico? Al menos el punto en común, que me parece es el más fácil. Dale, Abril. Su base económica era la agricultura, mayormente. Estamos de acuerdo. ¿Solo agricultura? No, también había astronomía, por ejemplo, los mayas. Bien, ahí te ayudaron. Sus bases eran los tributos también. Bien, estamos de acuerdo. Vamos por lo básico. Acá entre los dos dijeron, la base de estas sociedades, de las tres sociedades, es la agricultura y la ganadería. Estamos en sociedades que son preindustriales, así que fábricas no hay. Grandes producciones. Tenían diferentes técnicas. Bien, diferentes técnicas. Claro, como las chinampas, la rosa y quema. Bien, vamos uno por uno para que ustedes lo puedan ver, sobre todo porque hay cosas que seguramente ustedes no vieron o no buscaron, y está bien, porque no tienen por qué saberlo. Recapitulando, dijimos, la base común es que se dedican a agricultura y ganadería, lo específico es cómo se dedican a agricultura y ganadería, y para poder responderlo uno tiene que mirar concretamente sobre la geografía específica de cada uno.
Sí, A ver, por ejemplo, dicho los esto, incas se vamos a desarrollaban en Incas, vamos, dale. montañas Manuel, todo tuyo. y Claro, hay sí, diferentes que tipos los de incas se escritura desarrollaban en según la zona. montañas y desarrollaron una técnica que usaban escalones con distintas plantaciones en cada una y hacía para que se distribuya el agua a cada una de las plantaciones y tengan un cultivo, tengan un mejor cultivo. Se Bien. adaptaron al ambiente que tenían ahí. Bien, estamos de acuerdo. Tengo una pregunta, Manuel, porque para Inca Sí. necesitamos como contextualizarlo de vuelta geográficamente. ¿Dónde lo ubicábamos al Imperio Inca? Más cerca de la cordillera de los Andes, Sí, Osorno. empezando, o sea, casi tocando Tierra del Fuego. No No, llega a vos Tierra te del Fuego. fuiste. Mendoza, No, por no. ahí. Empieza Sí, en Eso ahora sí, por por ahí. Mendoza y empezaba más o menos, creo que era, no me acuerdo bien, no Sur sé de si era Ecuador. Colombia o qué había dicho. Ahí está, norte de Ecuador, sur de Colombia, digo. Pero bueno, al fin y al cabo no es cerca de la cordillera, en realidad es un imperio bastante cordillerano. ¿A qué voy? Sí, cerca El de la grosso del montaña. imperio está ubicado en montaña. ¿Estamos? Y esto lo habíamos visto cuando decíamos lo de la red de caminos, la importancia que tenía Claro, la esta comunicación. red para conectar una geografía como muy, muy diversa. ¿Qué es lo que me importa? Vos decías, y me parece que es casi obvio, pero por ahí a ustedes no se dieron cuenta. Si esta es la geografía de los incas, ¿cuál es la complicación para producir en una geografía de estas características? Y la altura. La altura, Altura. Frío. La tierra, porque está Claro, clima, desnivelado. tierra. aparte. bien, está desnivelado. Si producimos en ladera de montaña, producimos así. A ver, Ay, pero Este- eso hacían como los Exacto. pisos. A ver, Claro, si uno bueno. ve esta Ah. distribución, claramente esta distribución no es muy cómoda para producir. Entonces, ¿qué es lo que vos dijiste, Manuel? Y lo dijiste y lo recupero. Lo que ellos hacen son terrazas de cultivo. Sí, O pisos haciendo que se ecológicos, que es lo forme mismo. más plano. ¿Qué es una terraza de cultivo? El objetivo es justamente que vos te puedas poner acá a cultivar posta en un contexto bastante más horizontal de lo que la geografía te lo permite. También No tenían queremos- Dale. como canales o algo así que Canales de distribuían el agua riego. para el cultivo, ¿no? Sí. Canales de Canales de riego, acueducto. coincido. Claro. A ver, lo vemos acá. Esto de acá Ahí. sería una terraza de cultivo. Estamos, a ver, no las imaginemos Sí. muy chiquitas, imaginémoslas gigantes. Ah, toqué y no sé si abrió. Sí. Me parece que cuando estuvimos con Guillermo, él nos lo mostró. Que tiene sentido, Sí. porque creo que algunos de ustedes me habían dicho que habían visto algo económico. A ver, esto es una terraza de cultivo. Si uno se fija, no lo ve muy bien acá, pero en realidad acá que mido 1,86 m, estoy parado y probablemente no llego a la parte de arriba. ¿Estamos? O sea, no es que son pequeñas escalones. De hecho, hay mucha terraza de cultivo que lo que tienen, en este caso la podés ver acá la escalera para subir a cada Claro, una. mirá lo que es la escalera. Pero en muchos casos lo que tenés son escaleras acá. Entonces vos podés, una vez que Sí, vos también. producís acá, bueno, acá que está más verde, producís acá lo que sea que quieras producir y te vas como conectando con las otras terrazas por pequeñas escaleras que conectan cada una de las terrazas. A ver, esto es una obra maestra de Incas. ¿Por qué me refiero? ¿Por qué les digo que es una Porque obra fue maestra? inteligentísimo, porque Tenía una se muy buena subieron- organización. Total. claro, Sí. se supieron adaptar a un territorio de que pura Era un método montaña. eficaz para y- las circunstancias. Coincido plenamente. Julián, ¿qué decías? Perdón, estabas diciendo algo justo. Creo que fuiste vos. Julián, ¿estabas diciendo algo? No, yo hablé y Manu estaba hablando antes. Claro, yo estaba, Ah, Manuel, fuiste vos, dale. estaba diciendo que como se adaptaban a ese territorio y formaban de una tierra inclinada o desnivelada, Bien, de ser una montaña a un territorio, a un terreno plano para poder cultivar. coincido. Y una pregunta. Vamos, dale. El desnivel que le daban, tipo, el desnivel que le daban a los pisos ecológicos, ¿era para recaudar más agua? ¿O para qué era? No, no necesariamente. De hecho, No. el desnivel que le daban era para poder producir, básicamente, digo, porque volvemos a lo mismo. Producir en una situación parecida al primer hombrecito que estoy graficando es bastante complicado. El desnivel que le daban tenía que ver con poner parte de esa tierra naturalmente de manera horizontal, de modo que ellos pudieran producir. Además, el desnivel que a ellos le daban, por ejemplo, nosotros lo estamos poniendo como muy rapidito, digo, pero pensemos que esto es nivel 0, esto es una llanura común y corriente, o sea, un Buenos Aires, y esto cuando uno piensa en la altura, estamos pensando, ¿por qué no?, más 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va, por ejemplo, a la Isla del Sol en Bolivia, se encuentra también 3.800 metros sobre el nivel del mar, y ellos viven ahí, ¿estamos?
a ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean también para ver los niveles y por qué se dan? No es nada más una cuestión de cambio de nivel, es un cambio de temperatura. No es lo mismo esto que esto. ¿Estamos? O sea, no es lo mismo si vos vas a ir a cualquier territorio, lo que hoy es peruano o boliviano, y te pones a producir trigo o soja, que es lo que nosotros en Argentina producimos en todos los campos que ustedes ven de acá a la costa, hay grandes probabilidades de que no vayas a producir nada. ¿Estamos? De que se te queme, se te muera, A ver, porque lógicamente no estás preparado para eso. Ahora, como ellos son muy piolas en ese sentido, hay algunas terrazas de cultivo que son como esta que les voy a mostrar. Esta es una ruina sumamente conocida para el que va a Cusco, o que va a la parte de Perú, que se llama Moray. Cuando yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de ir, y por ejemplo, si yo estuviese acá parado, en la parte, ven como la parte como más baja, yo creo que sería un puntito acá parado, o sea, no se darían ni cuenta de que estoy parado. Digamos, digo, porque esto es gigantesco. Ahora, ¿qué es lo que se dan cuenta estos tipos? Por ejemplo, ellos son conscientes que su estructura es como bastante, a ver, su geografía es bastante complicada. Entonces, algunas terrazas de cultivo son como, a ver, estoy tratando de ejemplificar eso, ¿no? Son como embudos. ¿Por qué son como embudos? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿O qué es lo que de qué quieren resguardar a sus cultivos? Los Que se los maté. roben. No sé. No, nadie se los va a robar. Del viento. Del viento, ahí está. Entonces, en un viento zarpado que puede haber en altura, pensemos un viento que se va por esta parte, cuando ellos van como bajando sus niveles de cultivo y hacen terrazas cual embudo, se dan cuenta el viento no llega ahí. Exactamente, se dan cuenta que el cultivo de acá abajo, este espacio que ellos ganan, es un espacio como protegido. Entonces, de repente, lo vemos concretamente en el dibujo, perdón, en la ruina, de repente se encuentran que acá, en la parte más abajo, más resguardada, es posible cultivar cosas que acá arriba vos no podrías hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la terraza de cultivo, que esto es una terraza de cultivo, en realidad no es solamente en laderas de montaña, sino que a veces es dentro de una misma altura, intentar generar una estructura o una técnica de producción que te permita a vos producir cosas en altura que de otra forma no podrías hacerlo. ¿Me siguieron? Sí. Sí. ¿Y en cada piso ecológico tenían cultivos? Bien, ahí voy al concepto de piso ecológico. El otro concepto, ¿qué encontraste de piso ecológico? A ver, ¿encontraste alguna definición concreta de piso ecológico, Guadalupe? Vos que lo preguntabas. No, tipo, sé que de los pisos ecológicos recibían bastante alimento, Sí. y que habían construido canales de riego, pero... Bien, veamos a la definición de de piso ecológico, que por ahí no la tenemos bien. Lucrecia, ¿vos tenías algo de piso ecológico que creo que levantaste la mano? No, pero también tenía que construyeran camellones, Sí, que eran sí. como tierras artificiales. Exacto, ahí le vamos a prestar un poco más atención cuando vayamos a la parte de aztecas. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Volamos de vuelta a este grafito, vamos a otro. Ellos están ubicados, dijimos, en la parte de los Andes. A ver, ¿aún vieron el tamaño que tienen los incas? lo ubican en mapa, a ver, de los tres imperios, Sí. lejos, pero por distancia. Es el más grande. Es el más grande. El más grande, el más extenso. A ver, el más grande, el más extenso y el más diverso. ¿A qué voy? Y ahí vemos para que ustedes entiendan cómo estos tipos producen. Estos tipos se caracterizan por ubicar lo que un poco Guadalupe decía como, o nombraba como pisos ecológicos. ¿A qué voy? Suponemos que este es el imperio, ¿no? Esta es la ladera, o sea, esta sería la parte como occidental del imperio, la que hacia el Pacífico. Una familia típicamente inca es conocida como un Ayllu. Ayllu se escribe así, ¿no? O sea, lo que para nosotros es una familia, para ellos es un Ayllu. Lo que para nosotros es una familia para nosotros es algo chiquito, o sea, más allá de que tengamos muchos miembros en la familia, en realidad su familia, ¿cuál es?
Mamá y el papá. Ahí está, mamá, papá, hermanos, si es que los hay, digo, pero esa es la familia nuclear nuestra. A diferencia de nuestra familia nuclear, ellos tienen una concepción de familia mucho más grande. Para ellos, familia o Ailu serían todos aquellos grupos familiares que se reconocen como descendientes de un mismo como un mismo ancestro. Quiere decir que para nosotros es un grupo familiar chiquito y para ellos es un montón de gente, porque vos por ahí podés decir, bueno, yo desciendo de fulano, que son como 4 generaciones para atrás. ¿Me siguen? El Ailu es mucho más general que actualmente. No, es mucho más grande que una familia nuestra. Ahora, ¿por qué necesito esta definición de Ailu? Porque en realidad el Ailu funciona de manera estratégica para que esta familia o este Ailu o los miembros de este Ailu puedan consumir y puedan tener todos los productos para poder consumir. ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestra familia 2020 Argentina, que estamos todos ubicados más o menos en una misma ciudad, estos tipos lo que hacen es dividir el Ailu familiar estratégicamente en diferentes pisos ecológicos. Es decir, suponemos que este Ailu está compuesto por, vamos a hacerlo bien redondito para que no nos compliquemos, por 150 personas, ¿no? Porque en realidad son 150 personas que se reconocen a sí mismos como parte de un ancestro. Todas tienen el mismo ancestro. Tal cual. Entonces acá tenemos 150 personas que forman parte de este Ailu Inca. Quiere decir que nosotros los reconocemos, si fuésemos Inca, los reconoceríamos parte de ese Ailu. 50 están ubicados acá. Quiere decir, están ubicados en un contexto de más 4.000 metros. Otros 50 están ubicados por acá, que estarían ubicados en más 2.000 metros. Y otros 50 están ubicados acá, que sería 0. Pregunta, ¿por qué lo hacen? Para distribuir el ¿Ocupar alimento espacios? entre ellos. A ver, creo que los dos dijeron algo útil. ¿Por qué lo hacen? Para ocupar espacios, digamos. Para distribuir el alimento. Para distribuir el alimento. Para A ver, dividir equitativamente. para dividir equitativamente, yo diría, para que cada miembro del Ailu, cada facción del Ailu tenga forma de producir algo diferente. Ejemplo, el que está acá, por ahí, en más 4.000 metros, con un frío y un viento impresionante, se dedica a producir, por ejemplo, papa. Y de repente, no solamente papa, tenés ganados determinados, o sea, por ejemplo, acá, más 4.000 metros, no hay vacas, hay llamas. Claro, además el que produce en más de 4.000 metros no puede producir lo mismo que el que produce en 0 o en más 2.000. Exactamente. Es exactamente así. O sea, yo te doy un ejemplo nada más. Papa y alpacas, acá producís, por ejemplo, cereal o trigo. Y no digo que sea así, maíz más que trigo. Y acá, que sos una zona costera, ¿qué podés conseguir rápidamente? Si sos una zona costera, peces. ¿Qué te pasa? Te dedicas a la pesca. ¿Por qué? Usted está... Yo te apagué la cámara recién. No te ves así nada. Gaby, Vani, pará. Recién la apagué porque escuché que venías, nene, pero avisá. Pani, no estás Tomás, silenciado, Pani. creo que fuiste vos, Tomás. Silenciá. Ahí está. Pensé que estaba silenciado, perdón. No te da drama. Bien, se entiende entonces, cada uno de estos produce algo específico. Ahora, estas personas que están acá, vamos a hacer el ejemplo de la gente que pesca, los que están abajo de todo. Estas personas que están abajo, ¿solamente pescan para 50? No, para toda la familia, para todo el Para Ailu. todo. ¿Qué quiere decir? Lo que sobra, o sea, no es que sobra, en realidad vos pescaste para ellos, lo redistribuís, lo mandás, de hecho, mensajeros de por medio, miembros de la familia de por medio, hacia arriba para que la gente de arriba, que es de tu propio Ailu, también tenga pescado, que de otra forma no tendría. Lo mismo va a ser el de acá para con vos, lo mismo va a ser el de acá para con el de arriba y el de abajo. La pregunta es, ¿se entiende el esquema? Sí. Sí, la pregunta es, ¿estos tipos, o sea, estos incas, necesitan desarrollar comercio o son autosuficientes? Y no, son también. Están por Sí, aquí. todos ocupan. Bien, a ver, la mayor parte de ustedes lo dijo. Los incas, más allá de la extensión del territorio, se caracterizan por ser autosuficientes. Es decir,
encuentran el modo de distribuir a este ayllu satisfacerse. estratégicamente a lo largo de la región. Y como es muy diverso en productos, los incas van a ser autosuficientes. Quiere decir que por más que lo veamos como un grupo o como un imperio muy, muy grande, en realidad no necesita de comercio, no hay comercio. O sea, ellos producen todo lo que necesitan. ¿Se entendió? Sí, porque como que se comercian entre los aylus. Bien, yo te diría, no No, se es comercian porque no hay comercio, se abastecen. Es como si de repente un miembro de tu familia produce de más y te viene y te lo da. O sea, te dice, tomá, esto es la parte que te estoy O sea, se dando. dividían. Eran compañeros. Eran Tal cual. solidarios entre sí. Intercambio. Exacto. Es como a veces, claro, es como un intercambio. De hecho, el concepto más importante se llama reciprocidad. ¿Qué es algo recíproco? Que si yo te doy, vos me tenés que dar Ahí también. está. Que si yo te doy algo, yo le doy algo que yo produzco de más a Julián. Julián de alguna manera se compromete en algún momento, cuando él pesque, cuando vaya a pescar, a traerme Como parte tener del una pescado. deuda. Como una deuda. Es como que vas creando deudas entre ellos. Yo coincido con vos, Ramiro, pero es un poco más sofisticado pensarlo así. Pero al fin y al cabo no hay comercio, porque vos no intercambias nada, no hay moneda, y en realidad vos lográs que todos los miembros de un mismo ayllu estén abastecidos, y que todos los grupos y que todos los pisos ecológicos donde vos ubicas al ayllu produzca para todos. O sea, profe, pero prácticamente ellos cuando se dividían en los pisos ecológicos eran para distribuirse entre ellos y después ser equitativos con el alimento. Tal cual, abastecerse de distribuían. todo. Estamos, digo, si vos hubieses tenido, pensamos de vuelta en esta imagen, digo, pensemos que hablamos de un ayllu de 150. Si vos hubieses tenido a los 150 ubicados acá arriba, No estarías aprovechan complicado. otro terreno y no. ¿Por qué estarías complicado si tenés a los 150 ahí arriba? Y No alcanza, no hay espacio para 150 personas. Por ahí sí alcanza. Y menos para el Pero cultivo. no aprovechan el terreno que tienen. Bien, no aprovechás el terreno, y aparte tu vida no puede ser papa y alpaca. Claro, le faltan otros alimentos. Tal cual, necesitas como otros alimentos para que tu vida nutricional sea lo suficientemente copada, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cómo llegó esto? Bien. Cuando cambiamos... Sí. Este sistema de división de tierra se parece un poco al que había en los feudos, solo que no se abastecían unos a otros, pero El tema es que vos esto de acá, que se la dividían única las diferencia, tierras. que no es una diferencia muy, muy menor, digo, en realidad es una enorme diferencia. Vos a todo Sí. este imperio lo tenés que tener bajo el gobierno del Inca. O sea, esto que sucede con el Inca gobernándolos. Quiere decir que en realidad no es muy feudal que digamos, porque para que sea feudal tendría que haber desaparecido el Inca y no le tendrían que prestar atención. ¿Rendía tributo en ese Claramente, momento? claramente, cada miembro del ayllu le tiene que dar tributos, incluso en trabajo. Por ejemplo, ¿quién les parece a ustedes que crea los caminos del Inca? Ah, claro. A ver, en realidad estos tipos tienen, de los 150, por ahí, no sé, 10 por semana tienen que salir a tributar, y parte de ese tributo tiene que ver con hacer y construir esos caminos. Entonces, en realidad, no es muy feudal que digamos, porque la realidad es que un poco al principio, creo que lo dijiste vos también, Lucrecia, al principio de la clase, vos tenés una monarquía que es casi absoluta, en el caso de los incas. Entonces, en realidad, el poder del monarca es realmente muy, muy fuerte. Perdón, pregunta, los miro. ¿Se entendió especificidades incas? Repito, ¿se dedican a agricultura y ganadería? Sí, pero lo hacen de una manera muy especial y muy diferente al resto. Cuando uno se va a los aztecas, ¿qué es lo que me podrían decir? A ver, vamos a escuchar alguna nueva voz. Características de aztecas. Y bueno, los aztecas, yo puedo... Dale, Matías. Bueno, con lo de la economía, tipo, los aztecas hacían chinampas que eran como islas que estaban sobre el agua, o sea, sobre lagos, ¿no? Sí. Y ahí cosechaban, y bueno, yo Tenían los identifico por eso. Da uno. Vamos, Matías, dale. Y bueno, a mí si pienso en los aztecas, me viene esa imagen en la cabeza, ¿no? Cultivaban varias cosas que, bueno, no me acuerdo cuáles eran, pero nada, eso. Bien, Con Miques y Canales. Una de las también. chicas había hablado hace ratito.
Sí, que tenían tierra fértil. Eso. Tenían tierra fértil. Vamos a ver, para que ustedes entiendan la parte azteca, También hay había que como mirar unos algo clanes. concreto. Vamos, ¿cómo? Guadalupe, dale. Había como unos clanes que le daban como que para repartirse el alimento. Y Sí, había un jefe familiar que después le entregaba como a la familia coincido. el alimento. Eso que decís es más que coincidir. Sí, estoy con vos. Mira, vamos a un segundo a lo que nos decía, creo que fue Matías, que hablaba hace ratito. A ver, para entender cuál es la característica de aztecas, hay que entender, ¿ven este mapita que tenemos acá, el grandecito? Sí. Bien, este es un mapa colonial que es muy conocido sobre la ciudad de Tenochtitlán para el 1520, 1530, 1540, por ahí. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean? Esta es la ciudad. ¿Y cuál es el rasgo fundamental que tienen que ver? Que está rodeado de, Está rodeado de agua. Bien, Están, está rodeado están de sobre agua. el lago. Está Sobre un lago lago, están. exactamente. Este lago ya hoy no existe, de hecho toda esta región hoy es Ciudad de México, pero originalmente tenía un lago. En tanto estaba rodeada por agua, uno cuando entiende que estaba rodeada por agua, comienza a entender cómo tuvieron ellos que adaptarse para poder producir. Y lo que nos decía Matías, ¿eras vos el que hablabas? Sí, Sí, a ver si me equivoqué de nombre. Lo que él decía es algo así como chinampas. A ver, ¿qué hay en los aztecas? Esta es la maquetita más, más simpática para poder demostrarlo. Pero si uno se va a imágenes un poco más reales, esto es una chinampa. ¿Qué son? Ah, eso sí me mostró. ¿Y qué son? Guille. Sí. Son Eran las plantaciones en el agua. Las islas que están Claro, sobre el agua. sobre islas. Bien, son islas. Flotantes. Lo vemos como si fuese un corte. Esto es una chinampa. ¿Qué quiere decir? Fíjense que acá lo que hacen es como un trabajo para, obviamente, plantaban árboles. para contener, en este caso, lo que estás por hacer. Y en algo que por ahí sería, si esto lo sacáramos, sería como todo lago. ¿Se entiende? Ahora, lo que ellos hacen es, en las partes más bajitas de los lagos, rellenan con el objetivo de crear esto. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ¿qué hacen? Le ganan territorio al agua. Evitan que se agoten los suelos. No, nunca se hunden porque en realidad si uno lo mira acá, en realidad es un relleno hasta abajo. Están sostenidos. No, Tal no, cual. igual creo que dije que se agoten. Evitan que se agoten los Obviamente sí. No, obviamente no se te agotan los suelos, siempre tenés tierra súper húmeda. Y lo que vos hacés, si miramos un esquemita por acá, es estos tipos por balsa van avanzando por todos los canales mismos que ellos van creando y cosechan ahí arriba. Entonces, de esa forma, algo que en realidad a simple vista sería un problema, que estés rodeado por agua, no Ellos es un lo problema. aprovecharon. Tal cual, aprovechan. O sea, son, Supieron para que uno los mira, aprovechar. son igualmente capaces que los incas. ¿Estamos? O sea, acá tenemos una clara evidencia de eso. ¿Estamos de Sí, acuerdo? estos tres pueblos que estamos viendo, Sí. los tres tenían dificultades climáticas y, ¿cómo se llama? No me sale, y ambientales, y las Sí. pudieron superar. Claro, Y pudieron aún superarlo. así le fue mejor que a otros pueblos de la región. Claro. Coincido. Claro, hubieron Profe. varios pruebos que Sí. no tenían problemas ni nada, pero Sí. Un tiempo después menos, construyeron diques y canales. Sí, ¿Qué? tal cual. O sea, progresivamente, a ver, el hecho de que construyan diques y canales, lo que nos tiene que llevar a pensar es que son grupos que claramente como le dedican esfuerzo y recursos del Estado para poder de alguna manera adaptarse. O sea, no es que los tipos plantaban porque tenían un clima idealmente para hacerlo, lo hacían, adaptaban la geografía que les tocaba adaptar en función de poder sobrevivir. Y a ver, estamos hablando de Tenochtitlán para el momento en que los españoles llegan, estamos hablando de una ciudad de 30.000, 40.000 habitantes. Es un montón para la época. Es un montón de habitantes. Quiere decir que hambre no pasaban. Tercer elemento. Si vamos para mayas, ¿cuál es la técnica por excelencia? No, pero profe, No sé, una pregunta. Sí, Una pregunta, profe. dale. ¿Los aztecas comercializaban? Estaba por decirlo al final. Ah, perdón. No, dale. Profe. A ver, ¿cuál es la característica de mayas a nivel comercio? ¿Cómo Rosa y quema. Rosa y quema. ¿Qué es rosa y quema? ¿Quién lo dice? Sí. Porque no lo estoy Yo. mirando. Dale, no lo estoy mirando, estoy buscando una Hola. imagen. Dale. ¿Todo bien? ¿Qué es? Tipo,
Y la milpa también. Claro, como que tenían un terreno lleno de árboles y qué sé yo, y todas esas cosas, ¿no? Y como que, si recuerdo bien, tipo, los quemaban, tipo, para hacer los terrenos fértiles y poder plantar, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. ¿Se acuerdan? A ver si de repente así lo recuerdan. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de mayas, buscamos acá como las diferentes ciudades-estados? Claro. Sí. Bien, nosotros acá les mandé a propósito, los dejé ver Cobá, no Copá. Los dejé ver Cobá, porque lo que me interesaba que ustedes vieran era cómo se veía desde una de estas, como desde arriba de estas pirámides. Yo les dije que lo que se veía era esto. ¿Se acuerdan de esto? Pero dije, es selva, todo es selva. Sí. En esta Sí, que selva nos y en estas explicaste lo del... características, ¿es fácil de producir? No, No. re difícil. Entonces, como es re difícil, lo que ellos hacen es... Oh, se me fue, perdón. Lo que ellos hacen es rosa y Porque quema. encima se perdían, tenían que marcar los caminos. Exacto. Sí, es verdad. Entonces, perdón, si sabemos que la región es sumamente selvática, ¿qué implicaría rosa y quema? Abrirse camino para las plantaciones. Bien, abrir ese camino para plantaciones. O sea, saber que tu geografía es sumamente complicada para poder producir porque estás en el medio de la selva. Y lo que los tipos hacen es literalmente lo que vemos acá de manera muy simpática con los dibujitos. Sería como talar, preparar, o sea, incluso hasta fertilizar con las cenizas de esos árboles que van talando y van preparando el territorio para poder sembrar lo que quieran. Profe, en un momento me dejaron de funcionar los auriculares y el altavoz. No te hagas drama, está todo grabado. Después te quedás, escuchás lo que está grabado. Ah, ok, listo. Dale, después buscalo concretamente. Dale, Manuel, pregunta. Sí, lo de qué hacían con los troncos, porque ahí se mostró la foto de que los cortaban y Sí. como que se los llevaban y no En realidad tenía una todo en función. estas sociedades tiene madera. Pensalo, pensanos en los techos tienen madera. En realidad, a ver, artesanías con madera, Claro, es un recurso herramientas más. con Ahora madera. usaban para sus casas. Claro, en realidad medio que es bastante diverso lo que pueden hacer con madera. Obviamente mucho de lo que hacían con madera a nosotros no nos llega porque como la madera es biodegradable, si pensás que pasaron 600 años, Claro, ya no nada, ya está. Todo lo que es, de hecho cuando uno va a estas ruinas, lo que se encuentra es que lo que te sobrevive de la ruina es como toda la parte de piedra y de repente las casas de la gente que vos presuponés que tenía techo de madera y por ejemplo techos de paja, no podés verlo, porque obviamente después de 500 años se pudrió todo. Lo último que me importa en función de la pregunta de, no sé quién fue, pero alguien me dijo, Guada, puede ser, sobre los comerciantes. Tanto a diferencia de incas que son autosuficientes y que no necesitan comerciar, aztecas y mayas son sumamente comerciantes. Su ubicación geográfica, como si se fijan, no sé, si lo vemos por ejemplo en un mapa, de vuelta, no, es obvio que si miramos el mapa nos vamos a dar cuenta rápidamente que aztecas y mayas funcionan como una especie de tapón. ¿Por qué un tapón? No se pueden expandir más de eso. Profe, entonces, ¿cuál es la que comercia y cuál no? Aztecas y mayas. Incas no comercian. Incas no lo hacen porque tienen los pisos ecológicos. Si uno mira, si uno ubica en esta parte de acá a los aztecas y ubica acá a los mayas, primero que están muy próximos unos con otros. Quiere decir que entre ellos hay pleno conocimiento de que existen y desde ya que hay comercio entre ellos. Y por otro lado, si uno los ubica acá y acá, lo que se encuentra es que es una especie de tapón para lo que es América del Norte y lo que es América Central. Quiere decir que hay un montón de indicios de que los aztecas principalmente no solamente comerciaban, sino que comerciaban como muy lejos. Incluso yo me puse a buscar recién los caracoles, pero no son estos, pero para que ustedes se den una idea. En algún momento, cuando yo estudiaba para lo mío de historia, me llamó la atención, y miren cómo me llamó la atención, que se los puedo decir. Hay un caracol específico, vamos a suponer que es este, pero no es este, que en realidad, si uno lo busca en sus orígenes es de por acá.
¿Estamos? Es como de lo que hoy sería la región de Colombia, Ecuador. Solamente en esta región vos encontrás esos caracoles. Sin embargo, cuando vos vas a ruinas arqueológicas o ves ajuares funerarios o restos de los aztecas, te encontrás que esos caracoles los podés encontrar también en alguna de las tumbas aztecas. ¿Qué es lo que demuestra eso? ¿De qué comercio? ¿De La qué comercio. relación? También por allá. Como Que que tenían- fueron, Exactamente. comerciaron. Exactamente. Quiere decir que hay evidencias, por lo menos arqueológicas. Que había que- comercio. exactamente. Si acá llegaron esos caracoles de colores, que son rosas, y solamente se consiguen acá, quiere decir que en realidad estos tipos han tenido algún tipo de aproximación a estas regiones como bien alejadas. Y que en realidad esa aproximación probablemente haya sido comercial. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entienden particularidades, diferencias entre unos y otros? ¿Las pueden identificar a nivel política y económica? Sí. ¿Sí? Buenísimo, me quedo tranquilo. Vamos a hacer una cosa, para la próxima, buscan lo mismo que vienen buscando siempre, pero lo buscan a nivel religioso. ¿Estamos? Estos son ¿En todos- qué creen? ¿En qué creen? ¿En qué no creen? No, Diferencias de una politeístas. religión y otra. Cuestiones de calendario, cuál está más desarrollado como científicamente. Lo mismo que viene haciendo, pero ahora lo hacen a nivel religioso. Y vemos si la semana que viene, en algún momento, podemos lanzar lo que sea un primer TP o algo por el estilo para lo que sería el segundo trimestre. ¿Estamos? Ok. ¿Estamos todos? ¿Entendieron todos? ¿Seguro? Yo, profe. Sí. Sí. Adiós. Sí, Ahora profe. queda 1 minuto y medio. Ok. Un placer. Chao, profe.